Hola, continuaremos con el estudio de las leyes de los gases, en esta oportunidad con la ecuación general de los gases. ¿Para qué sirve? Sirve para los gases ideales o gases perfectos. Se la llama también ecuación de estado de los gases ideales. Empecemos. Empecemos. Recordemos cuáles son las condiciones ideales, o llamadas también condiciones normales, que tiene un mol de cualquier gas. ¿Qué quiere decir? Que un mol de cualquier gas va a estar a la temperatura y presión constantes, es decir, una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin. En estas condiciones siempre ocupará un volumen de 22,4 litros. Cuando las condiciones no son normales, ¿cómo voy a relacionar entonces las variables que definen el estado de un gas? Como son presión, volumen, temperatura y N, que significa número de moles. Es decir, si conozco 3 de estas 4 variables, ¿cómo puedo obtener la cuarta? Cuando un gas se comporta idealmente, es decir, a temperaturas altas y presiones bajas, las variables que definen su estado se relacionan por la llamada ecuación de estado de los gases ideales, cuya ecuación es P por B es igual a nRT, donde P es la presión, B el volumen, N el número de moles, T la temperatura y R es la constante universal de los gases. Sin embargo, yo le hago una variante a esta fórmula para que ustedes nunca se olviden. Sí, como ven en la pantalla, le llamo la ecuación pavo-ratón. Si ustedes se fijan, tenemos aquí presión, volumen, temperatura, número de moles y la constante. Lo único que está es cambiado el orden. La constante está primero y el número de moles está después. Pero si retiramos las vocales, ¿qué me queda? Presión por volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura y el número de moles. Pavo-ratón. P por B es igual a nRT. Esta es la ecuación de estado de los gases ideales. Pero es muy importante en este momento el saber que esta ecuación es la que relaciona todas las otras leyes que hemos aprendido. Es decir, relaciona la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y también la ley de Avogadro, pues ahora vamos a trabajar con la masa y el número de moles. P entonces significa presión, su unidad es en atmósferas. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o llamados también torr. B significa volumen, su unidad es en litros. Y debemos recordar que un litro equivale a un decímetro cúbico. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico, es decir, un litro son 1000 mililitros. N significa el número de moles. Para calcular el número de moles, vamos a dividir la masa del gas para su masa molecular con la siguiente ecuación. N es igual a la masa del gas en gramos sobre su masa molecular, gramos sobre mol. Simplifico gramos con gramos y me queda moles. T es la temperatura, que ya sabemos se mide en Kelvin. Por último, nos queda hallar el valor de R. ¿Qué es R? R es la constante universal de los gases. Y para poderle encontrar, tenemos que despejarle de esta ecuación. Para esto vamos a utilizar los valores normales de la presión, volumen, temperatura y número de moles que hemos venido tratando en este video. Nosotros ya sabemos que las condiciones normales son presión en una atmósfera, volumen 22,4 litros, 1 mol y la temperatura 273 Kelvin. Despejo de esta ecuación R y me queda P por B sobre N por T. Reemplazo por los valores. La presión es una atmósfera. El volumen es 22,4 litros, dividido para
N, que es un mol, y por la temperatura 273. Resultado de esto sale 0,082. Pero como no se pueden simplificar las unidades, siempre se va a expresar como atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Cuando para un problema nosotros necesitemos aplicar la constante de los gases, siempre vamos a usarlo como valor constante. R es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Ahora recordaremos algo muy importante para resolver los ejercicios, y es que siempre debemos tener en cuenta que ciertos gases son diatómicos. Por ejemplo, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 y finalmente I2. Siempre les he recordado en clases cuáles son los compuestos gaseosos diatómicos. Esto causa mucho problema porque muchas veces les dicen hidrógeno, e hidrógeno se tiene que escribir H2. Solamente H es un átomo de hidrógeno y el resto de gases debemos escribirlos correctamente: O2, N2, F2, Cl2, Br2 e I2. Ejercicios. Calcular la presión de 0,4 moles de un gas que ocupa un volumen de 4 litros a 20 grados Celsius. Datos. Sacamos la presión, que es nuestra incógnita, el volumen, que es 4 litros, el número de moles, que son 0,4 moles, la constante de los gases y la temperatura. La temperatura tenemos 20 grados Celsius, que de una vez le sumamos 273 y obtenemos 293 Kelvin. Y la constante 0,082 atmósferas litros sobre mol grado Kelvin. Aplicamos nuestra fórmula pavo-ratón. P por B es igual a nRT. Y despejamos la incógnita, que es la presión. En este caso nos queda presión es igual al número de moles por la constante y la temperatura sobre el volumen. Reemplazamos los datos. La presión es igual a 4 moles por 0,082 atmósferas litro sobre mol grado Kelvin y por 293 Kelvin. Todo esto dividido para un volumen de 4 litros. Efectuamos los cálculos y obtenemos la respuesta de 2,4 atmósferas. ¿Cuántos moles de gas ideal están presentes en 6 litros a 1 atmósfera y 30 grados Celsius? Datos. Número de moles es la incógnita, presión 1 atmósfera, volumen 6 litros. Temperatura 30 grados Celsius. Sumamos 273 y trabajamos con 303 Kelvin. La constante general de los gases 0,082 atmósferas litro sobre mol grado Kelvin. Nuestra fórmula pavo-ratón, P por B es igual a nRT. Despejamos el número de moles y nos queda P por B sobre R por T. Reemplazamos los datos. N es igual presión 1 atmósfera por volumen 6 litros sobre constante 0,82 atmósferas litro mol grado Kelvin por 303 Kelvin. Hacemos la operación y obtenemos la respuesta del número de moles, que es 0,241 moles.